¿Cómo pudo una nación insular, una vez en la periferia de Europa, llegar a gobernar una cuarta parte de la superficie terrestre y de la población mundial? Esta es la increíble saga del Imperio Británico, el imperio en el que nunca se pone el sol. Una historia de ambición desmedida que comienza en los muelles de Londres, con los barcos de la Compañía de las Indias Orientales zarpando en busca de especias y fortuna, y que culmina con el control de continentes enteros. Desde la conquista de la India, la joya de la corona, hasta la colonización de Australia y la brutal repartición de África. Exploraremos la opulencia de la era victoriana, un tiempo en que la ley, el idioma y los ferrocarriles británicos se extendieron por el globo. Pero también confrontaremos su oscuro legado, el comercio de seres humanos, la explotación de pueblos y los conflictos que sembraron las semillas de su propia caída. Esta es la crónica de un ascenso sin precedentes y un ocaso inevitable, la historia del imperio más grande que el mundo haya conocido. A finales del siglo XVI, el mundo era un escenario dominado por el poderío español y portugués. Inglaterra, una nación insular al margen de Europa, observaba con una mezcla de envidia y ambición. Pero de sus puertos brumosos no solo zarpaban comerciantes, sino también aventureros audaces, corsarios autorizados por la corona para desafiar el monopolio ibérico. Hombres como Francis Drake, a la vez pirata y héroe nacional, surcaron los mares, saqueando galeones españoles y circunnavegando el globo. Su audacia no solo llenó las arcas de la reina Isabel I, sino que también sembró una confianza naval sin precedentes. La culminación de esta rivalidad llegó en 1588 con la derrota de la Armada Invencible, un punto de inflexión que abrió los océanos al poderío inglés. Ya no se trataba solo de incursiones esporádicas. La ambición se transformó en estrategia. La mirada se dirigió hacia el Nuevo Mundo, no para saquear, sino para permanecer. En 1607, en las costas de Virginia, un pequeño y precario asentamiento llamado Jamestown marcó el verdadero comienzo. Fue un inicio humilde, plagado de dificultades y conflictos, pero en su barro y madera se encontraban las semillas de un imperio que, con el tiempo, abarcaría todo el planeta. La era de los comerciantes y aventureros estaba dando paso a la era de la colonización sistemática, un primer paso decisivo en un tablero de juego global que Inglaterra estaba aprendiendo a dominar. El 31 de diciembre de 1600, un grupo de inversores londinenses recibió de la reina Isabel I una cédula real. Este documento, aparentemente modesto, otorgaba a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio del comercio con todo el territorio al este del Cabo de Buena Esperanza. Nadie podía imaginar que esta empresa comercial se convertiría en la corporación más poderosa de la historia, un verdadero Estado dentro de un Estado. Inicialmente, su objetivo eran las especias de las Indias Orientales, compitiendo ferozmente con los holandeses. Pero su foco pronto se desvió hacia el subcontinente indio. La compañía estableció puestos comerciales fortificados en Surat, Madrás y Calcuta, intercambiando textiles británicos por algodón, seda y té. Sin embargo, en un entorno de inestabilidad política y con el declive del imperio mogol, el comercio no podía separarse del poder militar. La compañía comenzó a reclutar su propio ejército privado, los cipayos, soldados indios comandados por oficiales británicos. Con esta fuerza, no solo protegía sus intereses comerciales, sino que también intervenía en disputas locales, firmaba tratados y recaudaba impuestos. Dejó de ser una simple corporación
para convertirse en un poder soberano de facto, administrando vastos territorios y millones de súbditos. La línea entre el comerciante y el conquistador se había desdibujado por completo, preparando el escenario para una toma de control a una escala nunca antes vista. A mediados del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales ya no era una mera entidad comercial, era una potencia militar y política en la India. El desmoronamiento del Imperio Mogol había dejado un vacío de poder que los ambiciosos hombres de la compañía estaban ansiosos por llenar. La figura central de esta transformación fue Robert Clive, un empleado audaz y sin escrúpulos. Vio que la inmensa riqueza de la India estaba al alcance de quien se atreviera a tomarla. El momento decisivo llegó en 1757, en la batalla de Plassey. Con una fuerza de apenas 3.000 hombres, una mezcla de soldados británicos y cipayos, Clive se enfrentó al ejército del Nawab de Bengala, que lo superaba en número masivamente, pero mediante la traición, una disciplina de fuego superior y una fuerte lluvia que inutilizó la pólvora del enemigo, Clive logró una victoria asombrosa. Esta batalla no fue solo una victoria militar, fue la transferencia del poder real en la región más rica de la India. La compañía se apoderó del tesoro de Bengala y asumió el derecho a recaudar impuestos, generando ingresos astronómicos. India, con sus vastos recursos y su enorme población, se convirtió en la posesión más preciada, la joya de la corona. El gobierno de la compañía se volvió sinónimo de una explotación sistemática, sentando las bases para casi 2 siglos de dominio británico directo sobre el subcontinente. Durante siglos, el interior de África fue un misterio para los europeos, un espacio en blanco en sus mapas, etiquetado como Terra Incognita. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, una combinación de fervor misionero, curiosidad científica y ambición económica desató una carrera sin precedentes por el continente. Exploradores como David Livingstone, que buscaba el nacimiento del Nilo y el fin de la trata de esclavos, y Henry Morton Stanley, el periodista que lo encontró, capturaron la imaginación del público. Sus relatos sobre vastos recursos y reinos desconocidos avivaron el apetito imperial. Para evitar un conflicto abierto entre las potencias europeas, el canciller alemán Otto von Bismarck convocó la Conferencia de Berlín en 1884. Allí, sin la presencia de un solo líder africano, los diplomáticos europeos se repartieron el continente, trazando fronteras con regla y lápiz que ignoraban por completo las realidades étnicas, lingüísticas y políticas existentes. Gran Bretaña, impulsada por figuras como el magnate de los diamantes Cecil Rhodes y su sueño de un ferrocarril del Cabo a El Cairo, se aseguró los territorios más valiosos. Desde el Egipto, rico en algodón, hasta las minas de oro y diamantes de Sudáfrica, el estandarte británico se izó sobre un cuarto del continente. La llamada misión civilizadora sirvió como justificación para una explotación masiva, un reparto que definiría el futuro de África durante el siglo siguiente y cuyas consecuencias perduran hasta hoy. No todas las colonias británicas se basaban en la explotación de poblaciones nativas para extraer recursos. Un modelo diferente surgió en territorios escasamente poblados, al menos desde la perspectiva europea, las colonias de pobladores. El ejemplo más extremo fue Australia. Tras la pérdida de las colonias americanas, Gran Bretaña necesitaba un nuevo lugar para desterrar a su creciente población carcelaria. En 1788,
La primera flota llegó a Botany Bay, depositando a cientos de convictos en un continente desconocido y hostil. Lo que comenzó como un brutal asentamiento penal se transformó lentamente en una nueva sociedad. Los convictos que cumplían sus sentencias y los colonos libres que los siguieron comenzaron a construir granjas, ciudades y una economía basada en la lana y el oro. Este proceso se replicó en otros lugares. En Canadá, los leales al imperio que huyeron de los Estados Unidos se unieron a inmigrantes británicos para forjar una nación bicultural. En Nueva Zelanda, la colonización se formalizó a través de un controvertido tratado con el pueblo maorí. Estas colonias, pobladas predominantemente por gente de ascendencia británica, desarrollaron sus propias instituciones parlamentarias y una fuerte identidad cultural, evolucionando hasta convertirse en dominios autónomos dentro del imperio. Sin embargo, para los pueblos indígenas de estas tierras, la llegada de los colonos significó el despojo, la marginación y el inicio de una larga lucha por la supervivencia y el reconocimiento. El largo reinado de la reina Victoria, de 1837 a 1901, marcó el cenit del poder británico. Esta era, conocida como la Pax Britannica, no fue una paz universal, sino una impuesta por la abrumadora superioridad naval y económica del imperio. La Royal Navy patrullaba las rutas marítimas del mundo, garantizando no solo la seguridad del comercio británico, sino también su dominio indiscutible. Gran Bretaña se convirtió en el taller del mundo, impulsada por una revolución industrial que la colocó a la vanguardia de la tecnología, las finanzas y la manufactura. La Gran Exposición de 1851, celebrada en el magnífico Palacio de Cristal de Londres, fue la máxima expresión de esta confianza. Millones de personas acudieron para maravillarse ante las innovaciones de todo el imperio, un escaparate deslumbrante del poder industrial y el alcance global. Esta autoconfianza se sustentaba en una ideología que veía en el imperio una misión civilizadora, llevando el progreso, la ley y la religión a los pueblos atrasados del mundo. Mientras los ferrocarriles se extendían por la India y los barcos de vapor surcaban ríos africanos, el mapa se teñía cada vez más de rojo imperial. Sin embargo, bajo el brillante barniz de progreso y prosperidad, se ocultaba una realidad de conquista y subyugación. La paz del imperio se compraba a un precio muy alto, un precio que pagaban millones de personas a miles de kilómetros de Londres, un coste que pronto se revelaría insostenible. La majestuosa fachada del Imperio Británico ocultaba cimientos construidos sobre la explotación y el sufrimiento. Aunque la esclavitud fue abolida en 1833, sus secuelas económicas y sociales perduraron. El sistema imperial simplemente adoptó nuevas formas de coerción. En la India, los campesinos se vieron obligados a cultivar productos comerciales como el índigo y el algodón para las fábricas de Manchester, a menudo a expensas de los cultivos de subsistencia, lo que exacerbó hambrunas devastadoras que se cobraron millones de vidas. El imperio no dudó en usar la fuerza para abrir mercados, como demostraron las guerras del opio contra China. Gran Bretaña, para equilibrar su balanza comercial, inundó el país con opio cultivado en la India, generando una adicción masiva y socavando la soberanía china por puro afán de lucro. En las minas de diamantes y oro de Sudáfrica, los trabajadores africanos eran sometidos a condiciones inhumanas por salarios de miseria, extrayendo la riqueza que adornaba a la aristocracia europea.
Cada joya, cada taza de té, cada prenda de algodón estaba manchada por este sistema de extracción. El poder imperial no era un regalo benevolente, sino una estructura depredadora diseñada para enriquecer a la metrópoli a costa de sus colonias. Esta explotación sistemática sembró un profundo resentimiento, las semillas de una resistencia que, con el tiempo, germinaría para desafiar al propio imperio. En agosto de 1914, los cañones retumbaron en Europa y el Imperio Británico se vio arrastrado a la vorágine de la Gran Guerra. La llamada a las armas resonó en todos los rincones del globo, desde las llanuras de Canadá hasta los desiertos de Australia, desde las aldeas de la India hasta las comunidades de Sudáfrica. Más de 3 millones de hombres de las colonias y los dominios se alistaron para luchar por el rey y el imperio. Al principio, un fervor patriótico recorrió las filas, pero el idealismo pronto se hizo añicos en el barro y el horror de las trincheras. En las playas de Galípoli, las tropas australianas y neozelandesas, los Anzac, forjaron su identidad nacional en una derrota sangrienta. En el Somme y en Passchendaele, soldados indios y canadienses lucharon y perecieron junto a sus homólogos británicos, sus sacrificios a menudo olvidados en las crónicas oficiales. La guerra fue una gigantesca empresa imperial. Las colonias proporcionaron no solo soldados, sino también recursos vitales, alimentos y mano de obra. Sin embargo, este esfuerzo monumental tuvo un coste transformador. El imperio salió victorioso en 1918, pero estaba económica y psicológicamente herido de muerte. Lo más importante es que el inmenso sacrificio de las tropas coloniales cambió la dinámica del poder. Los dominios y las colonias sintieron que habían pagado con sangre su derecho a un mayor autogobierno, y el prestigio de la invencibilidad británica quedó hecho añicos para siempre. El final de la Gran Guerra no trajo la paz al imperio, sino una nueva era de agitación. Las promesas de autodeterminación del presidente estadounidense Wilson encendieron la mecha de los movimientos nacionalistas en todo el mundo colonial. En ninguna parte fue esta lucha más intensa que en la India, la joya de la corona. La masacre de Amritsar en 1919, donde las tropas británicas abrieron fuego contra una multitud desarmada, se convirtió en un punto de inflexión, transformando a miles de leales súbditos en revolucionarios. Fue en este caldero de indignación donde emergió la figura de Mohandas Gandhi. Con su filosofía de resistencia no violenta, o satyagraha, desafió al imperio no con armas, sino con una fuerza moral inquebrantable. Su liderazgo inspiró actos de desobediencia civil masiva, como la Marcha de la Sal de 1930, una protesta de 390 kilómetros contra el monopolio británico de la sal que capturó la imaginación del mundo. La imagen de miles de indios desafiando pacíficamente una de las leyes más odiadas del Raj expuso la fragilidad del dominio británico. Mientras tanto, vientos de cambios similares soplaban en África y el Caribe, donde una nueva generación de líderes educados en Occidente comenzaba a exigir la independencia. Gran Bretaña, debilitada, luchaba una batalla perdida contra una marea de historia que ya era imparable. La Segunda Guerra Mundial asestó el golpe de gracia a un imperio ya moribundo. Aunque volvió a salir victoriosa, Gran Bretaña quedó en bancarrota, dependiente de Estados Unidos y sin los recursos ni la voluntad política para mantener su vasto dominio global. El escenario estaba listo para el acto final. En 1947, la independencia y partición de la India
marcó el principio del fin. La retirada británica, apresurada y mal planificada, desató una violencia sectaria que se cobró cientos de miles de vidas y desplazó a millones. Una herida trágica en el nacimiento de dos nuevas naciones. Este evento estableció un patrón de descolonización que se aceleró en las décadas siguientes. El famoso discurso del primer ministro Harold Macmillan sobre los vientos de cambio que barrían África en 1960 simplemente reconoció una realidad inevitable. La crisis de Suez en 1956, donde la presión estadounidense obligó a Gran Bretaña a una humillante retirada de Egipto, confirmó su nuevo estatus de potencia de segundo orden. Uno por uno, los territorios se independizaron, reemplazando la Union Jack con sus propias banderas. El imperio se transformó en la Commonwealth de Naciones, una asociación voluntaria. Su legado es un tapiz complejo y contradictorio, un idioma global, sistemas legales y parlamentarios, pero también fronteras arbitrarias que generan conflictos, economías distorsionadas y las profundas cicatrices del racismo y la explotación.